comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Los grupos del crimen organizado mantienen aterrados a los gobiernos municipales, estatales y federal. Resulta que estos grupos, los del narcotráfico, también participan en todos los procesos electorales. Disfrazados de integrantes o líderes de organizaciones sociales, se filtran con los encargados de promover el voto a favor de los precandidatos o candidatos. El crimen a balazos del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, es un claro ejemplo de que si no estás con ellos, te matan. Pero la violencia política electoral no solamente pasa en Ecuador, sino también en México. Resulta que las áreas de inteligencia del gobierno mexicano tienen detectados que células de las principales cárteles con nexos internacionales están infiltrados con los que operan políticamente hablando para los que buscan cargos de elección popular rumbo al 2024. Veracruz, Morelos, Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Ciudad de México y Baja California, entre otros estados de la República Mexicana, están infiltrados los grupos del crimen organizado con la política. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 10 de agosto del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de acústicanoticias.com/TV en vivo. Nuestro número telefónico en cabina, el 5581-01-2861. También le dejo un número de telefónico, el 5590-3573-00. Mire, como todos los días, los saludo a su amigo Noel Alvarado y estas son las noticias. La violencia contra las mujeres en México sigue siendo un tema que duele, que lastima y que no ha podido ser erradicado por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y es que Amnistía Internacional revela que cada 24 horas 10 mujeres son asesinadas en territorio mexicano. Y es que a 30 años de que se empezaron a documentar los asesinatos de mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez, es lamentable que las familias de las víctimas aún no tengan acceso a la justicia. Además, en estas 3 décadas, la violencia se ha extendido de manera incontrolable en todo el país. Tan solo en 2022 fueron asesinadas 3.765 mujeres, es decir, 10 mujeres pierden la vida cada día en México. Así lo revela el estudio realizado por Amnistía Internacional. México, muertes intolerables, 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, que es su primera investigación sobre feminicidios a nivel global. Hoy no hay una sola entidad federativa libre de feminicidios, que ninguna de las instituciones de procuración de justicia investiga adecuadamente las muertes violentas de mujeres, por lo que, como en el 2003, son las familias y conocidos quienes se organizan en búsqueda de sus familiares y recaban las pruebas. La impunidad ese delito continúa rondando el 98% y las familias de las víctimas como entonces son violentadas por las propias autoridades. Es gracias a la lucha de las familias, especialmente de las madres de las víctimas de feminicidio, que se tiene una ley general de acceso a las mujeres y a una vida libre de violencia y 32 leyes homologadas en cada una de las entidades federativas que cuentan con el tipo penal del feminicidio, con protocolos y lineamientos que detallan cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres. Mira, le informo que la tarde de ayer miércoles el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a balazos al salir de un evento político electoral. Un día antes, el martes 8 de agosto,
Este candidato denunció públicamente que estaba amenazado de muerte por una célula del crimen organizado que dirige un sujeto a quien se le conoce como Adolfo Macías, alias Fito, relacionado con el cártel de Sinaloa. Escuchemos cómo lo denunció el candidato de Ecuador un día antes de ser asesinado. Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo chonero en mi corazón. ¡Viva Chone, carajo! ¡Eso! Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. De Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. La mafia política, porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo, que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. Y con eso liberamos un pueblo entero. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Ustedes, mafiosos que contaminan los contenedores de exportación de este país. Ustedes que sirven al narcotráfico, que perjudican a la historia de este país. A ustedes, contaminadores, se les acabó el tiempo. Y mire, luego de que se dio a conocer la versión de que el grupo criminal Los Choneros, facción ecuatoriana del cártel de Sinaloa, habría sido la responsable del asesinato del candidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó hacer comentarios al respecto y se limitó a externar sus condolencias al pueblo de Ecuador por el crimen. López Obrador recordó que México vivió momentos similares en el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio Murrieta en marzo de 1994. Al preguntarle por la versión de que el asesinato de Fernando Villavicencio habría sido cometido por una facción del cártel de Sinaloa en Ecuador, el presidente evitó hacer comentarios al respecto y solo expresó: acerca de las causas no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos, si acaso hay una hipótesis y conjeturas. En las primeras horas después de la muerte del candidato, la prensa ecuatoriana informó que el candidato había sido asesinado por los choneros. Esto porque días antes había denunciado Villavicencio que recibió amenazas de este grupo criminal. Sin embargo, en un video, un grupo rival denominado Los Lobos asumió la autoría. Según la red informativa británica BBC, alrededor de 8,000 personas forman parte del grupo criminal Los Lobos, el segundo más grande de Ecuador y que es disidente de la facción Los Choneros, brazo del cártel de Sinaloa allá en Ecuador. Ecuador vive inmerso actualmente en una ola de violencia por la irrupción de cárteles de la droga mexicanos que se disputan el control del territorio en ese país. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al respecto que no hay que olvidar que en tiempos electorales se inventan cosas. Mire, también le informo que la población en pobreza en el país alcanzó en el 2022 su nivel más bajo en 6 años.
reportó este jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el Coneval. De acuerdo con el informe Mediación de la Pobreza 2022, el año pasado 36.3% de la población del país, equivalente a 46.8 millones de personas, vivía con ingresos por debajo de la línea del bienestar y con una carencia social. En el 2018 la porción de la población en condición de pobreza era de 41.9%, equivalente a 51.9 millones de personas. Néstor Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, consideró varios factores detrás de la disminución de la pobreza en el país, entre ellos los apoyos sociales del gobierno, el aumento al salario mínimo y el incremento en el empleo tras el impacto de la pandemia. Pese a ello, la pobreza extrema aumentó de 8.7 a 9.1 millones de personas viviendo en esta condición entre el 2018 y el año pasado. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, informó que se llegó a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana de Aviación para realizar la compra-venta de la marca para utilizarla con la nueva aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, precisó que se pactó la compra de la marca por la cantidad de 815 millones de pesos, mismos que serán repartidos entre los 7,000 trabajadores de la aerolínea. En su oportunidad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que Mexicana comenzará a volar con 10 aviones que serán entregados en septiembre y octubre. Para la flota aérea, inicialmente se arrendarán 10 aviones Boeing 137-800 de nueva generación con sus respectivas tripulaciones, los cuales serán entregados 3 durante septiembre, el 30 de septiembre, y los otros 7 el 30 de octubre del presente año, dijo el general Sandoval. El general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que la nueva aerolínea militar de pasajeros Mexicana de Aviación tendrá una inversión inicial de 4,000 millones de pesos, costo que incluye la renta y mantenimiento de aeronaves, así como el costo de combustible y equipamiento de la empresa. Sobre la rentabilidad, el general expuso que va a depender de la actividad de los vuelos que realice la nueva aerolínea. Subrayó que Mexicana será solo una parte de las empresas del grupo aeroportuario Olmeca Maya Mexica, que opera tanto los aeropuertos como el tren Maya. Subrayó que la venta de boletos iniciará en septiembre próximo y se estima que comenzará a volar en diciembre de este año con 20 destinos. El gobierno federal pretende operar con Mexicana una aerolínea de bajo costo que cubra las rutas locales que no son entidades por las aerolíneas privadas y que se enfocará en tener precios económicos para incrementar los viajes aéreos. Durante el mes de junio, el país recibió un 7.5% más de turistas internacionales en comparación con el mismo mes del 2022. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Los resultados de las encuestas de viajeros internacionales arrojaron que de los más de 6 millones de turistas en el país, 3.61 millones fueron internacionales, en comparación con los 3.36 millones del 2022. El principal repunte anual sucedió en los turistas fronterizos, que en junio del 2023 creció un 18.5%, superando los 1.27 millones de personas. El reporte destaca que los turistas internacionales que llegaron por vía aérea crecieron apenas 1% a tasa anual en junio de este año, cuando el mismo periodo del 2022 la tasa de crecimiento fue de 28.5%. En el caso del gasto total de los turistas internacionales se incrementó 2.54 millones de dólares, un 4.2% más que en junio del 2022, donde se registró 2.26 millones de dólares.
debido a que cada 2 horas muere una mujer por cáncer cérvico-uterino y el virus del papiloma humano está relacionado con esta complicación tanto del ISSSTE como del ISSSTE, promueven la detención oportuna del virus del papiloma humano con innovadoras pruebas de laboratorio. El director general del ISSSTE, Pedro Centeno Santaella, en alianza con Laboratorios Roche, promueven el diagnóstico con autotoma. A la estrategia se suma el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, que dirige la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, quien exhortó a las mujeres a reforzar el autocuidado y la prevención para diagnosticar, atender a tiempo y salvar vidas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, arremetió nuevamente en contra del juez federal octavo de distrito en materia administrativa Martín Adolfo Santos, quien hace unos días otorgó un amparo a la aspirante opositora Xóchitl Gálvez para que deje de hablar de ella con malicia, y ahora lo acusó hasta de haber favorecido al capo Joaquín El Chapo Guzmán. Durante su conferencia mañanera, el presidente deslizó la idea que el juez Santos ha sido muy corrupto, pues ha tomado decisiones que protegen a criminales, y subrayó que una vez concedido el amparo al capo fundador del cártel de Sinaloa para que no fuera extraditado a Estados Unidos, donde actualmente está preso, el tabasqueño mostró una carta que le envió al juez Santos por su prohibición para que hable de la panista Xóchitl Gálvez, y en ella expresó: advierte malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted, que se ha dedicado a proteger a delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan al interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos, reprochó el presidente López Obrador. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, acusó que el Sol Azteca es objeto de una exclusión política indebida al quedar fuera sus 2 aspirantes de la definición del candidato presidencial del Frente Amplio por México, por lo que anunció que su partido establecerá una pausa en su participación con el comité organizador que conduce el proceso. Este día Zambrano acompañó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, quienes fueron descartados de la competencia al no acreditar que sus 150,000 firmas fueron reunidas en 17 estados, a dar un pronunciamiento sobre su exclusión, y precisó que la pausa no significa que el PRD vaya a abandonar el Frente Amplio por México. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve les comparto que en Punto México, ubicado en Presidente Mazarik 172, será ya un escaparate para que Querétaro promueva sus múltiples destinos y atractivos turísticos y comercialice sus hermosos productos artesanales. Con la exposición, los visitantes podrán disfrutar y admirar de una amplia gama de artesanías, productos típicos como dulces, quesos, vinos y salsas, entre otros que representan la esencia de la cultura y de las tradiciones queretanas. También tendrán la oportunidad de participar en talleres que les permitan adentrarse en la elaboración de las muñecas Lelés y en la cosmovisión otomí detrás de la muñeca, así como descubrir su origen y significado. La exposición Querétaro y entonces Encontré México en Punto México estará vigente hasta el 31 de agosto en Presidente Mazarik 172, con un horario de lunes a sábado de 9 a 19 horas y los domingos y días festivos de 9 a 6 de la tarde. La recomendación es: no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique. Nos escuchamos en breve. Mire, también le informo que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en la Ciudad de México, exige a la Autoridad Educativa Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Educación, instalar el Consejo de Participación Escolar en la Educación en la entidad, al que no se le consultó la participación de los libros de texto gratuitos para el periodo 2023-2024 en la capital del país.
tal y como lo marca la Ley de Educación de la Ciudad en su artículo 59, que señala: compete a la Secretaría, en coordinación con el Consejo de Participación Escolar en la Educación de la entidad, opinar acerca de los planes, programas y contenidos de estudio de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para conformar de las personas educadoras de nivel básico que la autoridad educativa federal determine. De no realizarse los señalamientos de los textos, se incumplirían los procedimientos de revisión que señala nuestra ley local. A su vez, el Consejo de Participación Escolar en la Educación en la Ciudad de México debería pronunciarse sobre la sentencia emitida por el Poder Judicial en torno a la distribución de dichos textos en la entidad. De manera específica, la Comisión Educativa de Coparmex CDMX, que preside la doctora Patricia Ganen Alarcón, identificó que la reforma de los libros de texto gratuitos, tal y como se han presentado, colocará a los maestros y de manera especial a los educandos capitalinos en la capital, indefensión ante la ausencia de un modelo docente sin la debida preparación, capacitación y equipamiento para poder alcanzar los objetivos del ciclo escolar 2023-2024. Y mire, le recuerdo, Intersolar México es el evento clave para atender las necesidades energéticas para tu negocio. Las mejores soluciones y aplicaciones de la energía solar, fotovoltaica y almacenamiento. No se lo pierdan, del 5 al 7 de septiembre en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Regístrate en www.intersolar.mx. Sustentabilidad para su negocio. Repito, regístrate en www.intersolar.mx. Investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense detuvieron a 3 de los sujetos que presuntamente, para presionar al pago de una extorsión, quemaron una camioneta colectiva en el municipio de Coacalco, conflicto que dio la pausa para que los transportistas formaran los grupos de autodefensas para enfrentar a integrantes de grupos criminales que se dedican a la extorsión a cambio de dejarlos trabajar con libertad. Se trata de quienes dijeron llamarse Luz, Irving y Felipe, de 23 y 48 años de edad respectivamente. Fueron capturados en calles de la colonia San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Como oportunamente se ha venido informando, el pasado 1 de agosto, 6 sujetos que viajaban en 3 motocicletas interceptaron sobre el Boulevard de las Flores, en la colonia Villa de las Flores en Coacalco, una camioneta colectiva, de donde bajaron de manera violenta a punta de pistola, y a los pasajeros los bajaron así como al chofer, para después rociarle combustible a la unidad de transporte público y prenderle fuego. Pues ya, 3 de estos 6 implicados ya están detenidos y se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. A poco más de un mes de la inauguración del primer tramo del tren interurbano México-Toluca, el Centro de Control Ferroviario está listo para operar y se prevé que en el arranque puedan transportarse alrededor de 9,000 pasajeros. Lo anterior fue dado a conocer por Elizabeth Zamora, ingeniera del área de comunicaciones, Centro de Control y Señalización Ferroviaria, quien en entrevista con medios de comunicación manifestó que el telemando del tráfico y el telemando de seguridad, principales herramientas tecnológicas del tren, se encuentran en condiciones de operar. Durante la revisión que autoridades hicieron a las instalaciones de ese medio de transporte, en el tramo de 20 kilómetros que abarcará las estaciones de Sinacantepec, Pino Suárez, Tecnológico y Lerma, las cuales se pondrán en funcionamiento el próximo 14 de septiembre, quedó
de manifiesto que el centro de control será el cerebro y los ojos del tren México-Toluca. Tenemos el telemando del tráfico, que es la pantalla principal donde vamos a ver los itinerarios y la posición real del tren, dónde se ubica y a qué hora sale, o si va a cocheras o a operaciones, agregó Elizabeth Zamora. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Laura González Hernández, afirmó que en la entidad los jóvenes presentan una tasa de desocupación alta. Son más de 1.500.000 sin empleo, aun cuando el territorio estatal es el mayor empleador del país. En un diagnóstico elaborado por la iniciativa privada en torno al panorama laboral que enfrenta este sector poblacional, indicó que del total de los jóvenes alrededor de 4.200.000, únicamente 1.341.704 de entre 15 y 24 años de edad son económicamente activos, mientras que 1.067.049 en el rango de 25 a 29 años de edad tienen un empleo. Ante este panorama, el Consejo Coordinador Empresarial se pronunció por implementar de manera urgente políticas y programas integrales para abatir esta problemática. Agregó que en el caso del sector empresarial estatal se analiza la puesta en marcha de acciones encaminadas a impulsar el empleo local con la intención de elevar la productividad en el Estado de México. Y mire, también le informo que la presidenta municipal de Naucalpan, Estado de México, Ángela Moya Marín, afirmó que su administración intervendrá de manera jurídica y administrativa en el restaurante bar Black Rose, con miras a una posible clausura definitiva. Luego de su participación en una reunión de evaluación con mandos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, dijo que esta decisión se concretará después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México libere el establecimiento tras las investigaciones que lleva a cabo por el fallecimiento del empresario Íñigo Arenas dentro del local. Manifestó que esta situación pone en alerta al gobierno para tener mayor vigilancia en este tipo de establecimientos y verificar que cumplan con la normatividad establecida de acuerdo con el giro comercial que les compete. En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que fincó responsabilidad penal a tres personas trabajadoras de el antro Black Rose. Mire, también le doy a conocer que para evitar la violencia con productos químicos, especialmente contra mujeres, es preciso prohibir la venta de estos a menores de edad y en cantidades que puedan generar daños a la integridad y vida de las personas. Así reconoció la integrante de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Al respecto, la congresista morenista de Tláhuac promueve crear la ley de almacenamiento, comercialización y uso de precursores químicos y ácidos, a fin de regular su comercialización como su almacenamiento y uso, con atención de manera prioritaria de los que sean utilizados en perjuicio de la integridad física en agravio de las mujeres. También le informo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec detuvieron sobre la calle Prolongación Arboledas de la colonia Luis Donaldo Colosio a 2 sujetos debido a que fueron denunciados por vecinos de la zona que fueron vistos portando armas de fuego. César de Jesús García Pacheco, director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, informó que los hechos se registraron mientras los uniformados realizaban patrullajes de la zona, cuando un grupo de colonos denunció que los 2 hombres que caminaban sobre la citada vialidad aparentemente portaban armas de fuego, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Amigas y amigos, se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos en La Neta Noticias por Acústica Radio. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas aquí en La Neta Noticias por el 1150 de AM. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos
y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.